Empezamos con buen pie, como se dice, ¿no? Bueno, hola familia. Volvemos a estar en un nuevo directo aquí con Yolanda. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos y gracias por estar ahí. ¿Qué me cuentas hoy? Pues nada, antes de empezar hay que decir que pueden visitarnos en la caja de Pandora, cajadepandora.tv, que es el canal de vídeo, o si prefieren aulaspandora.com, si quieren comprar algún producto que hay allí de visualización, de talleres o eventos. También aceptamos donaciones PayPal para Caja de Pandora. Pero toda la parrilla de Aulas Pandora, perdona, toda la parrilla que puede ser de Caja de Pandora, más toda la parrilla que puede ser de Pandora TV, la encontrarán en la cajapandora.eu. Y ya dicho los anuncios, vamos a anunciar próximamente que van a haber cosas guapas. Y de momento digo próximamente porque vais a empezar a mandar muchos correos y no se trata de que mandéis correos, se trata de que sepáis que estamos pendientes de hacer una cosilla que se está adelantando y que son pues, buenas noticias. Y será que creo que sobre el 2 de abril y la primera semana de septiembre, Yolanda va a hacer un taller con Sergio Ramos, conjuntamente los dos, que ya os iremos explicando de qué va el taller y cómo se hace. El que se hace en Barcelona será en el taller de sábado de Sergio. Y será el mismo que se va a hacer en Miami en septiembre. Y va a ser un taller, ya os digo, conjunto, ¿no? No hay que decir mucho más. No sé si tú quieres complementar algo de este tipo. No, de momento lo dejamos hasta que esté Sergio también y entonces lo diremos los dos juntitos, que si no se nos pone celoso el muchacho, ¿eh? y justo es, ¿no? Porque si él también participa, es decir, si es en conjunto, pues es justo que estemos los dos. Entonces, de momento lo vamos a dejar ahí, ¿eh? E iremos hablando en próximos vídeos y comentándolo. Pero no llaméis ni mandéis correos que todavía no está. Ya veréis en la página web, ya avisaremos cuando esté ya a dónde se puede apuntar, a qué correo y de qué manera, porque hay que cuadrar la semana que viene cómo se va a llamar el taller y todo, y a partir de dónde hay que apuntarse. El que no, pues aquí tenéis yolanda@lacajapandora.eu para quien se quiera comunicar con Yolanda. Luego quiero deciros a la gente que hacéis lleváis más o menos 2 semanitas que intentáis comunicaros con Yolandita, ¿no? Con aquí, con la Yolanda. Algo más. O algo más, casi 3 semanas, y no dais pie con bola ni con WhatsApp, ni con correos, ni a través de web, ni llamándome a mí, ni de ninguna manera. A ver, vamos a decir, Yolanda está malita estos días, se puede decir de alguna manera malita, ha tenido una pequeña cosita en el ojo, le llaman tumor, no sé lo que es exactamente, pero de eso hemos dicho, vamos a hacer un documental, que probablemente vamos a hacer la documentación de estas 3 semanitas de lo que hemos estado trabajando, y será pues algo que mostraremos, porque no es algo maligno, sino es algo positivo de cómo trabajar algo que aparentemente parece que no tiene solución según los médicos, ¿no? Entonces, aquí dejamos un poquito a Yolanda que puede hacer, si quiere, una pequeña introducción del documental o de su experiencia, ¿no?, en estos días. Bueno, mi experiencia es, supongo, como la de cualquier persona que pasa por un trance de este tipo. Yo empecé con problemas visuales, fui al médico de cabecera, como es normal, me derivó al oculista, al oftalmólogo, para que me hiciera la revisión y supuestamente me pusiera gafas para la vista cansada. Y de las gafas hemos pasado a que había un tumor del tamaño de una pelota de ping-pong detrás del ojo izquierdo. Entonces, vamos a ver, lo primero que me dicen es que me lo tenían que quitar todo y yo me miré al médico como diciendo, yo no sé con quién está hablando, pero conmigo no es. Yo miré para atrás como diciendo, a mí. Pero es cierto que en el momento te impresiona, ¿no?, cuando te dice algo así. Y enseguida pensé, digo, Yolanda, tú tienes muchas herramientas. Luis se puso las pilas, se puso a llamar a todos nuestros colegas, porque la verdad que ha sido Luis. Sí, yo también me puse, ¿eh? Luis se puso las pilas, él personalmente, y llamando a todos los colegas. Y la verdad es que ha habido una respuesta impresionante y yo estoy encantada, maravillada y agradecidísima a todo el mundo que me ha llamado, que me ha mostrado cariño, que ha participado de un modo u otro, cada uno con las herramientas que tiene, y es una maravilla. Esto de verdad está siendo un regalo, aunque suene algo estereotipado, pero de verdad está siendo un regalo que me está permitiendo ver muchas cosas que en el día a día generalmente no apreciamos o no nos damos cuenta de que están ahí, o porque las tenemos todos los días, parece como demasiado obvias y no las valoramos, ¿no? Y es una maravilla y estoy muy, muy, muy contenta
por este regalo que me está permitiendo ver tantas cosas tan bonitas. Había perdido la visión al 6% y ahora ya 60, está. En una semana me quedé con un 60, de un 100% en un 60% de visión y ya estoy de nuevo al 90% con tratamientos totalmente naturales. Biodescodificación, terapia energética, terapia de fitoterapia con plantas. El ojo estaba bastante protruido, como dicen, estaba muy protuberante, más salido que el otro, bastante adelantado con respecto al derecho y prácticamente ya están iguales, no igual del todo, hasta el punto de que ayer cuando me vio el médico se quedó sorprendido cuando hizo la revisión y me preguntó si estaba tomando algo que él no me ha pautado, evidentemente, porque es lo único que pautó con la cirugía en un principio, esperando el resto de pruebas. Y le dije que sí, pero que no era químico, que era natural. Y me preguntó lo que estamos haciendo y lo anotó. Y hemos quedado que, bueno, me han puesto en la lista por prevenir, por si yo me quiero operar, pero en principio yo he decidido esperar y aunque esté en la lista, cuando me llame lo que voy a hacer es alargar la prórroga del tiempo para darle tiempo a todo este tratamiento que haga su efecto. Entonces esto lo iremos documentando y esperamos poder subirlo pronto para las personas que tengan cualquier cosa de este tipo, que no es incompatible con la medicina tradicional, que se pueden llevar los dos tratamientos a cabo porque no hay ningún tipo de incompatibilidad en ese sentido. Lo único que hay que hacerle saber al médico lo que estás tomando, por si alguno de los medicamentos puede interactuar, pero en principio no, y que les pueda ayudar a mucha gente. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo estas semanitas. La verdad es que ha sido bastante estresante, entre unas cosas y otras. Y estamos en ello, estamos en ello. Estamos con Josep Pamias ahí, que fuimos al vivero, ahí a Lleida, donde él tiene todas sus plantitas, le hicimos un reportaje a él, nos bajemos todo ese material para ponerlo en práctica, para poderlo hacer desde casa, enseñando las plantitas, todos los remedios. Luego, nada, lo clásico, que son las psicoterapias que hacemos nosotros, biodescodificación, con Manuela autoobservación neuroconsciente, con los profesores de biodescodificación, Jan Guillón y Beatriz, hicimos terapia, y yo mismo terapia con ella. Luego también Sergio Ramos hizo sus terapias energéticas espectaculares, que fue el que le dio el diagnóstico antes de que se lo diera una semana al médico y le dijo lo que había sin saber lo que había. Él diagnosticó exactamente y precisamente lo que había antes de que me lo dijera ninguno. Solo habían visto la inflamación del nervio y el edema. Y eso puede ser por muchas cosas. Entre ellas apuntaban más bien a que fuera algo a nivel cerebral, no a nivel del ojo, no a nivel de órbita, sino a nivel de la masa encefálica, de cualquier presión que estuviera generando esa inflamación del nervio. Y en cambio él me dijo, no, dice, hay una bolita, él decía, veo una bolita que no debería estar ahí y vamos a tratarla y bueno, esto no te van a operar. Fue lo primero que me dijo, no te van a operar. Y esto, tranquila, que sales de ello. Y en ello estoy. O sea que yo estoy feliz. La verdad es que estoy feliz. Haciendo cambios de alimentación, cambios de costumbres, más descanso, más querernos. Menos terapias, menos trabajo. Y os pido disculpas por lo que estoy esperando respuesta de correo, de mensajes de móvil o mensajes de, ¿cómo se llama?, el WhatsApp, porque realmente he estado muy ocupada y no he estado conectada con esto, he estado conectada con otro tipo de cosas que en este momento requerían mi energía totalmente. Así que me disculpáis, pero seguro que lo entendéis. Total, que el hemangioma ya está revirtiéndose y con un poquito de suerte, puerta, y si es una cirugía conservadora y menor, que solamente es quitar pues un poquito de esas venitas, pero nada más. Exactamente. Sin pérdida de ojo, ni de visión, ni de nada. Exactamente. Con lo cual ya está medio solucionado. Aunque más adelante sea necesario extirpar, pero si logramos reducir el volumen, la cirugía será mucho menos traumática y siempre más leve, con menos efectos secundarios y demás. Con lo cual, yo estoy en ello. Yo espero no tener que operarme, realmente. Bueno, la historia está que hoy en día existe la terapia integrativa, ¿no? Que la psicoterapia emocional que hacemos nosotros funciona, que las plantas funcionan y de que hay profesionales que están en ello y que pueden hacer que tu vida cambie. Y esto será un ejemplo de gente que realmente está desahuciada o con problemas de ver que no hay soluciones, de que hay una planta como la calanchoe, que es especial para los tumores, los deshace, ¿no? Sí, la ortiga, la caléndula también, la cola de caballo en cataplasma. Con arcilla. Los aceites esenciales también van muy bien. O sea, iremos hablando de... Marihuana en gotas.
aceite de cannabis. Son microdosis, o sea, no es una cosa que esté concentrada, porque el efecto no tienes que llegar a sentirlo. Cuando sientes el efecto psicotrópico es cuando realmente la dosis ya la has pasado. Tienes que ir justo al límite para que no percibas ese efecto, ¿no? Que sea solo el efecto medicinal. Dieta alcalina. Y de especies concretamente que tienen una mayor cantidad de principios activos medicinales y no psicotrópicos. Dieta alcalina, agua alcalina ionizada, que tenemos una máquina que hace agua alcalina ionizada. La dieta alcalina, quitando los azúcares, el gluten y estas cosas que hacen que el cáncer, que es por dentro alcalino y que por fuera es ácido, ¿no? Pues se vaya eliminando la acidez a través de una dieta alcalina, aunque ya alcalina siempre está por eso. Pero bueno, es seguir la dieta alcalina para que no vaya más, ¿no? Entonces... Bueno, más que seguir la dieta alcalina o poner más dieta alcalina, como tú dices, la calidad yo ya la tengo habitualmente porque mi comida suele ser bastante sana. Lo único que hacía era tomar ciertos refrescos que ya hace un tiempecito que dejé. Y aún así estaba alcalina, porque el resto era alcalino, pues es dejar el azúcar, porque el azúcar es realmente lo que alimenta los tumores, no el cáncer solo, sino los tumores. Los envuelve de una capa ácida, como dice Luis, y es de la que se van nutriendo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No es exacto, pero para hablarlo a grosso modo sería así. Entonces es importante restar los azúcares de inmediato. La cúrcuma, en cápsulas... Por aquí decís el MMS. Nosotros el MMS no lo utilizamos porque Yolanda no lo tolera, pero bueno, está el otro MMS, ¿cómo se llama? El CDS. El CDS, que es más light para la gente que lo pueda tomar. Lo que ocurre es que el MMS no está tan indicado para los tumores en sí, sino más bien como para una depuración. Sí que serviría como para alcalinizar el cuerpo, pero no sería, por lo menos no está demostrado, que actúe tan directamente sobre los tumores. Hay otros principios activos que van más directo como las plantas, por ejemplo, que son más antitumorales que el MMS, aunque sumado al otro es estupendo porque hace una depuración de todo y alcaliniza el cuerpo de manera que lo que te permite es tener tu estado, tu índice de pH y demás ideal para estar sano y potenciar tu organismo. Es estupendo también. Bueno, pues ese es el documental o reportaje, como lo queréis llamar, en plan caserillo, tampoco es que nos vamos a ir al cine, pero que próximamente estará disponible. Digo próximamente, tardaré un mes a lo mejor porque tengo que entrevistar a una serie de amigos que tienen que hablar del proceso y de cómo ellos trabajan estos temas. Y que dé tiempo la evolución de tener un cambio y que se pueda documentar con las pruebas médicas también. La idea es que podamos constatarlo, aunque ya a nivel visual mío y a nivel de pruebas, vamos a decir, no gráficas, porque no son pruebas de imagen, ya se ha documentado y ya lo están viendo y a simple vista ya se percibe porque se veía, la protrusión del ojo era evidente, ya se nota, es un tiempo muy corto, o sea, llevamos de tratamiento escasamente una semana, 8 días, no llevo más, y ya se ha notado mucho, cuanto más si alargamos un poquito el tiempo y damos tiempo a todos estos principios activos que se pongan en marcha y que realmente cumplan su efecto, ¿no? Entonces, vamos a esperar ese poquito y la idea es que sea pedagógico, que sirva a otras personas, no es hacer un gran documental, como dice Luis, de una megaproducción, sino que esto le sirva a alguien. Esta experiencia mía, que le sirva a alguien. Y que esas personas que están pasando por ese trance, como yo vi, por ejemplo, en la sala de espera, una niñita con 18 años, preciosa, linda y maravillosa en todos los sentidos, cariñosa, una maravilla de niña, en un estado de, ella sí era cáncer avanzado, que sepan que hay esperanza y que hay muchos medios y que hay muchas cosas, aparte de la medicina alopática, que se pueden utilizar y que están ahí y que se sale. De esto se sale. Bueno, chicos, vamos a empezar hoy. Para los que estáis viendo el YouTube y decís, bueno, es que os pegáis media hora hablando, pues sí, corréis el YouTube un poco para adelante y a partir de aquí va a empezar la magnífica charla o conferencia que da Yolanda. Para la gente que nos están viendo, pues sí, unos 14 minutos, corréis para adelante y ahí empieza la charla. Entonces, vamos a dar paso a que Yolanda empiece a hablar de magia y rituales, que es descifrar la matriz. No estamos hablando de que vamos a hablar de magia en sí, sino de descifrar la matriz. Y para eso damos paso. Muy bien, estás que te sales, ¿eh? Sí.
Bueno, lo primero que quiero decir es que evidentemente este programa no está destinado a dar recetitas de rituales ni hacer pucheros mágicos y calderos y vamos a poner ni alas de rana, ni alas de murciélago, ni patas de rana, ni nada de eso. Sino lo ideal es entender el cómo funciona la magia. Entonces, para eso primero teníamos que un poquito explicar brevemente qué es la magia. La magia, la magia es aquello que permite que yo tenga un efecto sobre la materia o sobre el entorno, sobre el plano físico que me rodea a través de mi intención. Es decir, yo proyecto mi intención y a través de esa proyección de la intención logro generar un efecto en mi entorno, el que sea al que vaya dedicado. Eso sería un poquito lo que vamos a llamar la magia, ¿de acuerdo? Ya sé que es muy escueto, pero es que realmente es así. Toda la parafernalia que usa el mago, todo el envoltorio, todo lo que es... vamos a hablar de Harry Potter, por poner un ejemplo, ¿no? Que si el gorrito, que si la varita, que si el caldero, que si los conjuros, el traje, ¿no? Todo lo que es la túnica o el hábito que lleve cada uno. Todo esto solo está destinado, en sí no tiene ningún no tiene ningún efecto. Es que ayer estábamos jugando con esto de que ves, te cambio. Decías, Tremendo. Bueno, pues todos estos atrezos, vamos a decir, solo sirven para que la persona que está haciendo el conjuro, la persona que está haciendo el ritual, se crea el personaje. Simplemente es para empoderarse a sí mismo y coger una potencia mayor al creer que con ese traje o con ese gorro o con esa varita tiene un poder que le otorga el elemento. En realidad, tú eres el que le otorga el poder al elemento. El elemento en sí no tiene ningún poder. El poder es tuyo siempre y es tu intención, es tu proyección, es tu energía la que va a generar ese efecto. Entonces, en base a eso, ya vamos a diferenciar entre dos tipos de magia, la magia blanca y la magia negra. Hay más colores, como podría ser la magia roja, la magia verde, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus matices y hay muchas corrientes diferentes que hablan de diferentes tipos de magia. En realidad, la magia solo es una. La magia es la misma, es la intención. Y hablamos de magia negra cuando esa intención va proyectada hacia hacer el mal o hacia manipular a terceras personas, incluso aunque sea con un fin positivo. Es decir, si yo ahora hay una persona a la que veo que está enferma y decido ayudar sin pedirle permiso y yo hago un ritual para ayudar a esa persona sin que esa persona me dé ese permiso, estoy haciendo magia negra, porque estoy manipulando. No he contado con la voluntad de esa persona ni con el permiso de ella. Por lo tanto, aunque sea para curarla, estoy interfiriendo en su proceso y esa persona es libre de decidir lo que hace con su proceso. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que la magia sea para manipular, es magia negra, aunque sea con buena intención. De manera que vamos a procurar no meternos en ningún berenjenal que no se nos haya llamado. ¿De acuerdo? Esto es importante porque hay muchas personas con muy buena intención que hacen incluso una sanación no pedida podría considerarse magia negra, una sanación energética me refiero. ¿De acuerdo? Bien. Y la que va proyectada con intención positiva, con el permiso, etcétera, etcétera, y con toda la mejor intención del mundo, esta sería lo que llamamos o que se llama magia blanca. Pero aquí tenemos muchas versiones, unos creen en la magia, otros no creen en la magia, esto funciona, esto no funciona, y cada uno da su versión. Y la magia existe, la magia funciona, es cierto que funciona. La magia funciona porque está hecha con elementos simbólicos. Cuando yo estoy haciendo un puchero, un caldero que le dicen, cuando yo estoy haciendo un conjuro, lo que estoy haciendo es generar un ritual que habla en el idioma de nuestro inconsciente. El idioma de nuestro inconsciente es simbólico, es la imagen y es el ritual precisamente. Entonces, eso es lo que va a captar la fuerza, la potencia de mi intención. Va a ir dirigida a mi inconsciente y mi inconsciente va a actuar sobre la materia. Es decir, va a actuar sobre el campo cuántico que va a generar esa realidad en la materia que nos rodea.
Bien. Una vez sabemos que nosotros podemos actuar sobre el campo cuántico enviándole nuestra intención, nuestra percepción, nuestra visión y hablándole precisamente en su idioma, que es el mismo idioma que el del inconsciente, ya tenemos dos elementos muy positivos. Ya sabemos, es decir, estoy hablando en el idioma del inconsciente y soy el observador que está actuando sobre el campo cuántico, directamente hablándole en su propio idioma. Y además estoy proyectando toda mi intención y mi atención durante ese ritual, durante esa celebración o durante ese conjuro que esté haciendo en ese momento. De manera que tenemos los elementos necesarios para generar un cambio. No es necesario nada del adorno, como te digo, nada del atrecho de bruja. No sé por qué, mira, ya me da miedo, no sé qué estará pensando en la siguiente diablura, sino simplemente esos tres elementos. Mi intención, el ritual simbólico, es decir, que yo hable en el idioma del inconsciente para que él me entienda lo que quiero decir y ese inconsciente se ponga en contacto con ese campo cuántico y genere esa modificación. Después tenemos, que es uno de los temas que hemos puesto, o sea, uno de los matices del título, es la magia negra y satanismo. No es que vayamos a hablar de cómo se hace la magia negra ni de cómo se trabaja con el satanismo, no se trata de esto. Se trata de entender el por qué tienen tanta fuerza o tanta potencia estos rituales. Lo principal aquí que hay que añadir y que habría que matizar antes de seguir sería el enfatizar que todos somos uno. Es decir, ese campo cuántico está unido a todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos parte de ese campo cuántico, somos como pequeñitas antenas que están conectadas a esa emisión de onda, a esa longitud de onda, o emisores que están conectados con ese receptor, porque la señal es de ida y vuelta, no solo va en un sentido. Además, venimos todos como raza, como seres, del mismo tronco. Nuestro árbol genealógico es un árbol que empieza, vamos a poner simbólicamente a Adán y Eva, ¿de acuerdo? Pero no es que vengamos todos de Adán y Eva, pero es un símbolo para que entendáis a lo que me refiero. Y desde ahí se van multiplicando y creándose los diferentes grupos de personas, las diferentes razas, etcétera, etcétera, a los que estamos acostumbrados y que formamos hoy en día. Pero la raíz del ser humano viene de un origen. De manera que estamos todos interconectados desde ese origen. Cuando yo proyecto mi intención, cuando yo proyecto mi observación sobre alguien en concreto, sobre algo en concreto, estoy influyéndolo porque está conectado conmigo. Si no estuviera esa conexión, no podríamos actuar sobre ello. ¿Vale? Ya tenemos otro elemento más de la ecuación. Y ahora aquí entra el poder de la sangre en los rituales, el poder del miedo que manejan, el poder simbólico de todo este tipo de elementos que se mezclan, el poder del sexo. El sexo se utiliza mucho dentro de los rituales de magia, sobre todo en la magia negra, en el satanismo, porque es la energía pura, la energía de la creación, es la forma con la que nosotros creamos aquí directamente y entendemos que se genera la vida de esa fuerza sexual, de esa energía sexual. No es el sexo en sí, es la energía que movemos dentro de ese acto. Cuando es consentido se mueve un tipo de energía, pero cuando es obligado, cuando no es consentido, es por la fuerza, estamos moviendo una energía similar, pero envuelta en el miedo. Y ese miedo tiene una potencia muy, muy, muy especial y muy específica. El miedo es la emoción más coherente que tenemos los seres humanos. Yo creo que los animales también. Pero bueno, vamos a hablar del ser humano. El miedo es tan coherente porque cuando tú tienes miedo, vibras en miedo todo tu ser. Vibra tu mente, vibra tu forma de, o sea, tu físico, tu actuación, vibra tu emoción, todo es miedo en ti. Y eso va todo alineado, entonces es como una flecha, es como tocar una diana, de manera que es directo al corazón. Eso va sin ninguna
No hay pérdida de energía, no hay disgregación, va todo como un láser, concentrado. Y genera un impacto potente dentro de ese campo cuántico, lo cual va a tener después una respuesta X. Cuando yo vibro en positivo, siempre hay una sombra de y sí, pero, de duda. No siempre, pero muchas veces. O de algún miedo pequeñito, de ahí detrás, el y sí, pero. Y esa duda o esa sombra de miedo o esa emoción que no está en concordancia con aquello que yo estoy proyectando positivo, hace que la energía se disperse. Ya no es un láser, ya es un abanico. Se va abriendo, se va dispersando, con lo cual pierde potencia y ya no tiene una señal única y precisa y concisa en un punto adecuado a aquel en el que yo quiero influir. Simplemente va y, bueno, habrá una respuesta u otra de todo ese amplio abanico en el que se ha abierto ese impulso que yo he mandado, porque no es concreto, es difuso. Hay varios matices, sí, pero ¿y si tengo miedo? ¿Y si no me sale bien? Todos esos tipos de dudas que van saliendo, de manera que no genera un único impacto, genera una variedad. Y de esa variedad que hemos generado, la que nos va a devolver el efecto va a ser aquella que tenga más fuerza, que tenga más potencia. Por eso muchas veces, aunque hacemos las cosas con buena intención, nos salen una patata, ¿vale? Por decirlo suavemente. Entonces, esto en los rituales, lo entienden muy bien en los rituales de magia negra, los rituales satánicos y todo este tipo de personas que manejan estas energías, saben muy bien y juegan muy bien con ese potencial. El hecho de utilizar la sangre es porque es la que lleva toda la información del ser humano, no de la persona sola, sino de todo el clan hasta el origen, hasta el principio. Y es una información potente, es la información del ADN, es un archivo acásico, es realmente un registro que se podría leer. Si supiéramos hacerlo, podríamos buscar en nuestro ADN y leer o ver como si fuera una película, ¿no? Como una grabación de todo el tiempo desde que existe el primer ser humano hasta el día de hoy, a través del ADN de esa persona. El hecho es que cogemos esa información y le vamos a imprimir otra información que yo deseo, y de una forma brutal, con esa coherencia del miedo, que generalmente está presente dentro de todos los rituales de este tipo. ¿Por qué coger una víctima? ¿Por qué hacerle daño a un niño? ¿Por qué utilizar la violación? ¿Por qué utilizar los sacrificios? Pues precisamente por esto. Aquí la persona que oficia el ritual, la persona que dirige o que hace el ritual, lo que hace es investirse de todo el poder. O sea, él está confiando en sí plenamente, está teniendo toda esa credibilidad que tú necesitas tener en ti. Tú necesitas tener confianza perfecta en ti, de que tú eres capaz, de que tú eres Dios, sentirte ese Dios, para poder generar ese impacto tan potente en el entorno a través del mensaje al campo cuántico. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué hay más potente, qué hay con más fuerza y más que te otorgue más el poder que quitarle la vida o manejar la vida de otra persona? ¿Qué hay con más fuerza que eso? Nada, porque como está inscrito en nuestro inconsciente, Dios te da la vida y Dios te la quita. De manera que nos convertimos en un Dios al efectuar ese sacrificio de ese ser inocente. Además tenemos la casuística de que generalmente los niños son los elegidos para este tipo de situaciones, ¿no? Generalmente es el niño el puro, el ser inocente. Cuanto más puro mejor, cuanto más inocente mejor, cuanto más... ¿Por qué? Porque los niños son aquellos que manifiestan con más facilidad el día a día en su vida, son los que manifiestan con más facilidad la realidad que quieren vivir. Y vamos a coger esa potencia de ese niño para manifestar esa realidad y la vamos a manipular y dar la vuelta en beneficio nuestro. De manera que cuando yo me erijo en ese Dios y decido quitarle la vida a ese niño o sacrificarlo, lo que estoy haciendo es que ese niño me vea como ese Dios. De manera que ya no solo es mi visión, sino la de la víctima, la que está también haciendo y dándome el poder de ser Dios y de generar ese efecto en el campo. ¿De acuerdo?
ya tenemos aquí otro elemento. Si además a esto añadimos el que coger, como se decía antes, a una virgen, porque tenía que ser virgen la que sacrificaban, porque la iban a violar, porque iban a hacer, etcétera, etcétera, estamos sumándole terror, estamos sumándole el sexo al terror todavía incrementado, porque no es lo mismo una persona, una mujer, aunque sea una violación igual, no es lo mismo como lo vive una virgen que una mujer que haya tenido relaciones sexuales, porque físicamente se supone que ya de por sí el hecho de que te desvirguen de forma brutal pues es muy, muy doloroso por la brutalidad del acto, no porque en sí tenga que ser un acto de amor, puede ser perfectamente un encanto y no tener ningún dolor y que sea todo una maravilla, pero con un acto de brutalidad o de tensión siempre es como que... Y todo esto está inscrito, todos estos miedos están inscritos en el inconsciente del grupo, en el inconsciente de la humanidad. De manera que vamos sumando elementos de terror y de dominio sobre el otro. Y todo ese dominio, todo ese terror que se está ejerciendo sobre el otro, lo vamos a ir sumando en beneficio del victimario, de aquel que efectúa ese ritual, de aquel que efectúa ese conjuro para conseguir que generemos ese efecto en el campo. Además, tenemos que hay una familia añadida a esas criaturas que van a tener ese dolor del que se va a alimentar eso, o si es grupal, como también hay sacrificios rituales que no son dentro de una misa negra, pero que son los atentados, por ejemplo. Un atentado no deja de ser un sacrificio ritual que está oficiado dentro de un ritual, aunque nosotros no sepamos verlo, pero está todo ese dolor de tanta gente incrementado por el de la familia, es lo que va a alimentar ese hecho que queremos materializar o generar o ese efecto que nosotros queremos materializar en nuestra realidad. De manera que no soy yo el que materializa, sino todos los que me observan. Porque para generar ciertos efectos a cierta escala no puede depender solo de mí. Tiene que haber otras personas que me ayuden. Y el miedo sumado después de los que oyen la noticia o se enteran del acto, van a alimentar también esa creación que estamos haciendo, ¿de acuerdo? O que están haciendo. Entonces, yo tengo por aquí una chuleta para que no se me quede nada en el tintero, por los puntos que hay que tocar. Y nos queda algo que igual me van a tirar de los pelos por decirlo. Nos queda la misa, nos quedan las religiones. La religión católica, por ejemplo, está trabajando con, ¿lo digo? Con canibalismo simbólico. No sé si sabéis que el inconsciente no distingue la realidad de la ficción. El inconsciente no sabe si yo digo este vaso de agua, esto es sangre y me lo bebo, y se lo digo a mi inconsciente va a creer que es sangre. Aunque mi consciente sepa que es agua, mi inconsciente lo va a creer y me va a hacer el efecto igual que si fuera sangre, porque no hay una distinción a nivel inconsciente. Cuando yo voy a misa y celebro la misa comiendo el cuerpo de Cristo, que es la hostia consagrada, y bebiendo la sangre de Cristo, estoy haciendo un sacrificio ritual y estoy además cometiendo un acto de canibalismo, aunque conscientemente no sea así. Y esto genera que se genere un campo de masa, o sea, una conexión, un dominio de todas las personas que están en ese acto, o sea, que están envueltas con ese tipo de creencia o con ese tipo de... Es un acto potente. Hay muchas tradiciones que utilizaban simbólicamente el hecho de comerse el corazón de la víctima o tomar la sangre o cierta parte de la víctima que había muerto. Por ejemplo, eran muchos los guerreros, lo hacían para tomar simbólicamente el poder de esa persona que había muerto, o el coraje, o cada uno, pues simbólicamente, dependiendo de lo que fuera esa persona, pues tomaban una parte del cuerpo u otro, simbólicamente, y lo repartían a veces eran entre ciertas personas elegidas, y a veces era entre todo el clan, entre toda la tribu, que se comían a esa persona, ¿no? Porque era un ser pues elevado, o porque era muy fuerte, o porque era un guerrero muy feroz,
o porque era muy valiente, o por determinado aspecto que ellos valoraban. Nosotros estamos haciendo lo mismo a través de la misa católica, a través de la comunión. El acto de la comunión es comerte el cuerpo de Cristo y beberte su sangre. Entonces, ya sabemos que es acto simbólico, que no nos estamos comiendo a nadie realmente, pero nuestro inconsciente no distingue. Para nuestro inconsciente estamos cometiendo un acto de canibalismo. Por eso, si os fijáis, hay muchos niños que cuando hacen la primera comunión tienen cierto rechazo al comerse la hostia consagrada. Por ejemplo, yo cuando hice la comunión, a mí aquello de comerme el cuerpo de Cristo me rechinaba y me pateaba el hígado. O sea, aquello no me entraba a mí. Y lo de beberme la sangre ya es que ya me mataba del todo. O sea, no era algo que a mí aquello me sentara muy bien. Claro, ya con el tiempo después pues me he entendido el por qué me pasaba a mí aquello. Igual que a tantos niños, que se les quedan en la boca, se les queda pegado el cielo de la boca, luego las monjitas nos reñían porque y estabas con aquello allí que parecía un chicle, no sabías qué hacer con ello y hasta que ya te acostumbras y te lo tomas de otra manera, pero las primeras veces era realmente desagradable, y no por sí lo que te estabas tomando, que no deja de ser una oblea, sino por el efecto psicológico que ejerce tan potente. Si tú sigues haciéndolo y perpetuándolo en el tiempo, pues realmente pues tiene un... laureo. Realmente tiene un efecto potente de manipulación sobre la persona. Aquel que te está oficiando lo que va a tener es un poder de manipulación sobre la congregación, sobre el rebaño, que nos llaman el rebaño. O sea, fíjate los borreguitos que vienen solitos, mansos, tranquilos, a que nosotros los manipulemos. Realmente qué bien me queda la corona. Bueno, me habían pedido antes que te pusiera esta, que tú eres una princesa. Ha dicho Chloe Johnson. A ver, te pongo la de corona. Buenísima. Esta es para mí. Que no me la pone. Ahora. Le pega más. Sigue. Entonces, en principio sería... Esto es resumido, porque tampoco hace falta extenderse más, pues hemos tocado los puntos necesarios, hemos tocado realmente cómo funciona la dinámica. No te voy a explicar cómo hacer un ritual, porque no tiene ningún sentido. Lo que sí se trata es un poquito de dar la vuelta a la tortilla. Es decir, si sabemos que esto funciona así, vamos a hacer todo lo posible por dar la vuelta a la tortilla. Cuando nos enteremos de algún caso de este tipo, que salen mucho y se les da mucho bombo y se comparte mucho, no es hacer oídos sordos y no querer verlo, sino simplemente no darle energía, no alimentarlo. Cuando los que sean creyentes y vayan a misa, que lo hagan con la conciencia justa de que se están comiendo una oblea y un sorbito de vino. Diga el padre, en este caso, lo que diga, ser conscientes de que es una oblea y un sorbito de vino y hacer oídos sordos a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque hay un componente importante de manipulación en todos nosotros a través de la religión. He puesto este ejemplo porque es el más cercano, el más aquí, el más habitual en España y el que más conocemos en muchos lugares, ¿no? Porque el catolicismo está muy extendido, o el cristianismo, y es muy común. Entonces, esto es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. No alimentar este tipo de energías. Cuando se oye una noticia de este tipo, no seguir vibrando en el miedo, no alimentar eso, no acrecentarlo, porque cuanto más atención le prestamos, más energía le estamos dando y mayor va a ser el efecto que eso tenga en el campo. De manera que vamos a alimentar nuestra realidad y no la realidad que ellos quieren que nosotros les creemos, porque para crear esa realidad que ellos necesitan o que ellos desean, nos necesitan a todos nosotros. No pueden hacerlo solos. El poder es del pueblo, el poder es de la humanidad, no están los cuatro que mandan. Esos cuatro que mandan, sin nosotros no pueden hacer nada. Entonces, vamos a generar nuestra realidad y no a generar la realidad de los que a cuatro que mandan les interesa. ¿Y ya tienes todo esto dicho? Sí. Bueno, sí. Un tiempo récord. Lo he resumido, sí, porque tampoco es que no quiero darle más bombo. Simplemente hacer una toma de conciencia de cómo funciona. No vamos a alimentar más esto. O sea, ya tienes tu chuleta hecha. Ya ahora vamos con la mía, entonces.
Bueno, yo quería hablar, que ahora está el otro día hablando con varios amigos, con Tote, que hará próximamente un programa, que luego va a hacer otro programa ahora con un chamán, que lo podéis seguir después de este programa, que me estaba comentando pues que habían habido en Europa cantidad de niños desaparecidos que eran sirios, ¿no? Si no recuerdo mal. Y una de las cosas, bueno, yo de esa noticia no me había enterado, cuando me enteré, pues me dio por testaje kinesológico, pero cuántico, ¿no? Para ver qué panorama me daba, ¿no? Y había un porcentaje de esos niños que realmente los estaban... A ver, desaparecen muchos niños. Unos se los venden para que los ricos tengan hijos, ¿vale? Otro sería para el tráfico de órganos, pero hay un pequeño porcentaje que también era para hacer rituales satánicos, ¿no? Y eso es una denuncia que hay que hacer. Cuando se han desaparecido tantos niños, 10.000 niños sirios, ¿no? Aquí lo ponen, 10.000 niños sirios, Sí. pues la verdad que habría que preguntarse que si se pierde un solo niño, ya hay que buscarlo, imagínate si se pierden 10.000 niños. ¿Qué se han hecho con esos niños? O sea, ¿en qué planeta vivimos? Esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Estos rituales no se están saliendo de madre ya. ¿Por qué permitimos los seres humanos que desaparezcan 10.000 niños y que países enteros queden destruidos? Porque unos zurraos llamados norteamericanos, rusos, chinos o como se quieran llamar, que pertenecen a una serie globales más grandes, Illuminatis, más dominadores del planeta, se dediquen a destruir el planeta. ¿Por qué permitimos eso, no? Entonces, este tipo de vídeos se hacen para que la gente tome conciencia del descifrar la matriz, que al descifrar la matriz es vamos a ponerle difícil no siguiendo esos cuentos de guerra, esos cuentos de rituales, esos cuentos de... Vamos a decir una cosa que también a muchos no sabréis. Todos los mandatarios del planeta, sean reyes o sean presidentes del gobierno, llevan consigo no solamente un astrólogo, un astrónomo o incluso un chamán, un terapeuta o alguien así. También suelen llevar un mago de alta magia que les hace una serie de rituales para que ellos estén más tiempo en el poder, puedan hacer daño. Yo siempre les digo que hay un porcentaje de la gente que hay en el planeta Tierra que, vamos a decir que hablamos un 30% de personas normales, ¿vale? 30 personas por ciento de personas que ni para un lado ni para otro. Un 30% de personas, vamos a decir, despiertas, que entienden un poquito cómo va la historia. Y otro 30% de personas que no se enteran de nada. Pues ese 30% de personas que no se enteran de nada probablemente estén poseídos álmicamente por almas que ellos mismos han reencarnado en la Tierra, pero que no son almas como somos nosotros. Entonces, son un poco más que unos robots biológicos que se pueden manipular de cualquier manera y esta gente es la que accede a estos ritos, a estar en esos puestos, porque no tienen empatía, tienen frialdad, les importa la vida una mierda, les importa destrozar y esa gente es la que está en el poder, es la que está mandando hoy en día, ¿no? Y yo creo que la gente que sí que empatiza, que tiene empatía, que tiene sentimientos, que es coherente, deberíamos de decir basta, ¿no? Con este tipo de cosas. Si se pierden 10.000 niños sirios, yo creo que está habiendo un problema en el planeta Tierra. Y eso es un poco de denuncia que quería hacer y también colaborar con mi amigo Tote, que próximamente va a hacer un vídeo hablando de los niños desaparecidos en el planeta. Entonces, quería acabar con ese tema. Y ahora no sé si Yolanda quiere complementar este tema. Por aquí me preguntan herramientas. La primera herramienta que necesitamos es saber que nosotros somos los que estamos generando la realidad que ellos desean que generemos. Por lo tanto, si yo puedo generar la realidad que él desea, también puedo generar la mía propia, porque yo soy Dios. Yo soy esa parte de Dios. Yo siempre, lo voy a repetir nuevamente, siempre utilizo este símil, pero es que es muy gráfico. Dicen, es que no, tú no eres Dios, eres una parte de Dios. Bien, somos como las gotas de agua que forman el mar. El mar es Dios y nosotros somos las gotas de agua. Pero si a ese mar le sacas todas las gotas de agua, no queda nada, no hay mar. Entonces, nosotros somos parte de Dios, pero Dios está formado de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos esa capacidad que tiene Dios para generar nuestra realidad, para generar nuestro entorno, para generar aquello que queremos vivir. De manera que vamos a proyectarnos en coherencia. La mejor herramienta es ser lo más coherente posible en mente, emoción, intención, es decir, aquello que voy a hacer, aquello que voy a manifestar físicamente, aquello que voy a actuar, todo tiene que ir en la misma dirección.
porque cuando pienso blanco, siento negro y hago azul, el cuántico, el campo, lo que recibe es una orden que no sabe por dónde pillarla, no entiende lo que le estoy pidiendo. Entonces me va a llegar igual un azul, un negro azulado medio, porque es la mezcla de los tres colores y a lo mejor pues no era lo que yo quería. Entonces vamos a intentar todo el tiempo ser lo más coherentes posible y en vez de estar en el miedo, en vez de estar en mañana o en ayer, estar en el presente, todo el tiempo siendo lo más, estando lo más en el presente, lo más conscientes de cada instante, cómo me siento, qué pienso, cuando pienso esto, cómo me siento, cuando estoy en esta situación, qué percibo en mí, cómo escucho a mis tripas, qué me dicen mis tripas. Yo, por ejemplo, antes de ir al médico y antes de todo esto, ya tuve, tú sabes, que te lo comenté, 2 sueños con el ojo izquierdo, justamente. Yo la única síntoma que tenía era que veía mal, el médico pensó que era presbicia, o sea, algo lo más normal. En cambio, yo estaba teniendo sueños con mi ojo y dibujando ojos todo el tiempo. Siempre, cuando me encontraba gravateando un ojo, dibujado, y otro ojo, es el inconsciente hablando. Si yo presto atención a todo eso, yo puedo antes atajar cualquier situación porque mi inconsciente me está diciendo lo que está sucediendo, porque estoy en presencia, en esa conexión conmigo misma, con todo mi ser. Y de eso se trata, de estar el más tiempo posible, el mayor tiempo posible, en presencia y en coherencia. Y es la mejor herramienta que podéis tener y que os puedo dar. Ahora podrías darnos un ritual o algo así más maléfico, más maligno, o podrías explicar. Bueno, vamos a coger un pollo, le vamos a cortar la cabeza, no va por ahí la cosa. No es ese tipo de programa el de hoy, ni realmente esos rituales no son lo benéficos o beneficiosos que parece ser en un principio, aunque generemos quizá con más facilidad ciertos aspectos materiales, pero después tienen un revés, después se cobran un precio. Entonces, yo no voy a operar a través de para conseguir lo que yo quiero, sino voy a hacerlo directamente, porque si no es a través de lo que yo opero, después se cobra su precio, aunque yo no lo sepa, porque además no lo he pactado, solo te cogen algo a cambio. A veces es la salud, a veces es la vida de un familiar, a veces es el amor, a veces es el trabajo, no sabes lo que te va a requerir a cambio y no vale la pena, realmente no vale la pena. Por aquí, tema conspiranoico. El tema de los reptilianos aplica a la pérdida de estos niños, de los 10.000. A ver, nosotros tenemos 3 cerebros, uno es el reptil, ¿no? Tenemos nociones muy reptilianas, le pese a quien le pese, ¿no? Entonces, es decir, cuando nosotros empezamos a crecer y se ve nada, una pequeña cosita, lo primero que se ve es un anfibio, luego se ve un reptil, luego aparece un mamífero y ¡pum!, aparece el ser humano. Eso cuando estamos creciendo dentro de la barriga de mamá. Entonces, somos una mezcla de muchos seres, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos una parte reptiliana, por llamarla de alguna manera, que es la parte de supervivencia del ser humano, ¿no? Es lo que hace básico para poder sobrevivir. Entonces, claro, si me estás hablando de ese tipo de reptiliano, es decir, el humano que se le va la cabeza porque realmente está manipulado de alguna manera, es como un caníbal o una persona que hace rituales para buscar una energía positiva para él, pues eso sí existe. Si me estás hablando de un reptiliano que hablas de un lagarto de venido de Marte o de otra galaxia, no tenemos ni puta idea. O sea, eso todavía no lo hemos visto. Eso es una fábula que se sacaron los reptilianos y los draconianos en California con la nueva era y eso todavía yo no he visto a nadie que le haya demostrado que sea verdad. Ahora, que hayan entidades sutiles que son malas, pues igual que hay cosas buenas, hay cosas malas. Eso es lo que hay que entender. Lo que pasa es que, a ver de decir, son los Illuminati, son los reptilianos, son los de aquí, son los de allí, ¿por qué no echamos la culpa al ser humano? ¿Por qué permitimos que desaparezcan 10.000 seres humanos de la noche a la mañana y destruyan 3 países de golpe en 3 guerras? ¿El problema de quién es? Es nuestro, es del ser humano. O sea, ¿por qué miramos hacia afuera cuando lo que tenemos que mirar es hacia adentro? O sea, ¿qué es lo que estamos permitiendo nosotros? Es a lo que yo voy. Entonces, vamos a cambiar esa manera de decir, no han sido estos, han sido aquellos, olvidaros de seres de fuera. El peor ser que existe en el planeta Tierra, el peor virus que hay hoy en día es el ser humano porque no respeta las reglas del juego de un planeta, ¿no? O sea, un animal caza por necesidad, porque tiene que comer, no por vicio. Nosotros matamos a los nuestros por puro canibalismo. Y no es un canibalismo que te lo comas, sino por el poder de tener sus tierras, sus energías, todo lo que haga falta por arrasar a través de la religión, a través de los políticos. O sea, basta ya, ¿no? O sea,
Basta, es lo único que puedo decir. No se puede permitir ese tipo de cosas. Y entonces ahora vamos a las preguntas. Personas que quieran preguntar a Yolanda, Yolanda, 2 puntos, pregunta. Personas que quieran preguntar a Luis, Luis, 2 puntos y pregunta. Por favor, que sean mayúsculas, por favor, en mayúsculas. O pregunta generalizada y de ahí iremos contestando a quien sea. Si puede ser mejor para Yolanda, ¿vale? Que yo así leo las preguntas. La primera pregunta que me ha dejado Roberto Toledo. Tengo que irme, ¿puedo hacer una pregunta para luego? Yolanda, habla un poco. Habla un poco de pentáculos alquímicos, los bebés del vudú, en definitiva, los dibujos de invocación. Bueno, los dibujos no dejan de ser ¿cómo se llama? Geometría sagrada. Es una información que estamos lanzando y es un símbolo que el inconsciente lee y que entiende perfectamente. Como os he dicho, el lenguaje del inconsciente y el lenguaje del cuántico es el simbólico. Entonces, todos esos tienen esa función, concentrar una información y hacerla concreta a través de esa intención que estamos haciendo al hacer el dibujo. Ponemos nuestra fuerza, nuestra energía. Por eso funcionan los rituales de magia, aunque por aquí me dice Francisco H.E. que no. La magia funciona. No es la magia, el puchero ni el conjuro. Es mi intención sobre el campo cuántico y la estoy lanzando mediante ese ritual. Por eso lo he explicado al principio que funciona la magia. No es el acto en sí, sino la intención que yo estoy poniendo al hacer ese acto y la credibilidad que yo le estoy dando a ese acto cuando lo hago. Y con estos dibujos es lo mismo, es la intención, es la información y es la concreción de esa idea que yo estoy poniendo en ese dibujo, sea el que sea un pentáculo, sea un pentáculo, o sea los bebés del vudú y otro tipo de dibujitos que se hacen también en magia, que tienen, por ejemplo, para proteger. Hay otro tipo de dibujos que se hacen superponiendo una escena de aquello que queramos conseguir. Por ejemplo, cazar al león, pues dibujamos primero el muñequito así muy esquemático con la lanza, el león lo dibujamos allá, después lo dibujamos más cerca y después lo dibujamos ya clavado y después lo dibujamos con el león en nuestro poder. Entonces, esto sería una concreción de todos los dibujos en uno y con este dibujo estaríamos concretando una idea y nos daría la capacidad o nos potenciaría en esa capacidad para lograr ese fin que nosotros queremos conseguir. O si es uno de protección, pues exactamente lo mismo, es concretar una idea a través de un dibujo esquemático y, digamos, hacemos la secuencia y lo concretamos en uno. Con palabras también se hace. Se escribe una frase, se van reduciendo letras hasta que solo queda, es decir, quitamos todas las letras que estén dobles y con esas letras que queden formamos una palabra o una frase que sea ininteligible y formamos con ella nuestro conjuro. Puede ser de protección hacia mí, una petición, una invocación. Y es que nuestro inconsciente está entendiendo eso, está entendiendo el ritual que yo estoy haciendo al hacerlo, está entendiendo la intención que estoy poniendo y está entendiendo el símbolo que estoy haciendo. De manera que por eso funciona. ¿Qué más? Bueno, pues seguimos. Un ritual potentísimo. Tira la televisión por la ventana, funciona 100%. Sí, señor. Exactamente. Es uno de los mejores. Doy fe. Abre la mente, abre la visión, abre la percepción y abre el tiempo libre y te abre la puerta para que salgas y te pasees en vez de estar sentado posicionado en el sofá. Abre muchas cosas, sí. Bueno, Cristina nos dice, pregunta, ¿qué opináis? ¿Qué opinan? Me gustaría que, así como nos bombardeamos entre nosotros de información, de cómo nos manipulan, nos pasemos la misma cantidad de información de cómo y qué estaría haciendo si todo esto no existiera. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas? No lo sé. Bueno, estaría bien, pero no de cómo si no existiera. Estaría bien hacerlo, es decir, vamos a crear una realidad nuestra al margen de todo eso que nos están machacando, bombardeando con esa información negativa. Vamos a hacer un bombardeo de información positiva. Sí, pero no como sí, sino vamos a generarla y vamos a buscar esas noticias positivas en vez de
esas noticias escabrosas que nos ponen por todos lados, vamos a potenciar la información sanadora. Por ejemplo, yo ahora mismo con lo del ojo, con el tumor y todo este proceso, en vez de dar una parte negativa, una parte oscura, una parte que me podía quedar ahí, decir, pobre de mí, qué lástima, fíjate, qué desgracia soy, pues no, yo estoy viendo la parte positiva que tiene y que me está aportando y que es un regalo realmente, es que es un regalo, lo digo así porque lo siento así. Y me está permitiendo ver muchas cosas muy bonitas. Pues vamos a potenciar todo eso en vez de la parte dramática, triste y la víctima, vamos a generar la otra realidad y vamos a potenciar esa otra realidad. Y veréis cómo va cambiando todo, y es cierto. Bueno, Edwin nos dice, Yolanda, ¿cómo puedo hacer que una persona que ha sido católica toda su vida despierte? Gracias. Pues Edwin, lamentablemente no podemos hacer nada para los demás. Solo lo puedes hacer por ti. Es decir, tú tienes una información, tú puedes compartirle esa información, pero no compartírsela imponiendo, sino simplemente, oye, tengo este artículo o tengo este vídeo, igual te interesa, nada más, porque no hay más ciego que aquel que no quiere ver y cada uno está en su derecho de hacer su proceso a su manera. Hay personas que trabajan a partir de una religión y a partir de ello es su evolución espiritual y después, pues en cierto momento o despiertan o cambian o siguen así, simplemente van haciendo otro tipo de actuaciones. Pero yo conozco mucho católico de darse los golpes en el pecho y mea culpa, y después son los peores que hay a nivel de como se suele decir aquí, los más hijos de puta, con perdón, que ahí están haciendo daño y todo lo que pueden y más, ¿no? Entonces, cada uno tiene su proceso. Yo digo que en esta realidad, por la experiencia que yo he tenido de unión con el todo, por las experiencias que yo he vivido, todo es perfecto, aunque en el momento no lo vemos, aunque en el momento estemos inmersos en un dolor, en una tristeza, en un problema grandísimo, eso siempre, siempre te está trayendo un regalo y siempre es perfecto y todo es como tiene que ser. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva que yo te digo, desde esa unión con el todo, te das cuenta de que todo está como tiene que estar en su justa medida, en el momento perfecto, en el lugar perfecto y es, no puede ser de otro modo. No podría ser diferente. Entonces, no se trata de culpar, satanizar, sino de realmente de potenciar eso que yo tengo, qué potencial tiene, y potenciar esa visión, no la negativa, para no quedarme en el dolor. ¿Qué me está aportando? ¿Qué puedo hacer que no podría hacer sin eso? ¿O qué estoy dejando de hacer que tendría que hacer sin eso, ¿no? Entonces, vamos a ver lo positivo de esa situación y vamos a vivir con a quedarnos para experimentar esa parte, porque siempre, siempre hay un regalo. Detrás de cada situación hay un regalo, aunque en el momento sea duro y no podamos verlo. Carlos González nos dice, Yolanda, ¿qué implica no comer el cuerpo de Cristo, conociendo mi creencia? Gracias. ¿Cuál es tu creencia? Claro. Que si no, no podemos hacer mucho, ¿no? Me imagino que se referirá al catolicismo. Sí, claro. Pues no comer el cuerpo de Cristo es no permitir que te manejen a través de la manipulación de la red que crean. Es decir, cuando a ti te hacen comer el cuerpo de Cristo, tú estás consintiendo un acto caníbal, tú estás perpetrando un acto caníbal. Cuando lo haces sin conciencia lo que estás haciendo, porque el inconsciente está leyendo el acto caníbal. Ahora, si tú ya lo haces sabiendo que realmente es una oblea y que tú... ¿Qué es una oblea? Es lo que han preguntado antes. Una galleta. Un tipo de galleta. Es finita, pues eso, la hostia consagrada es una oblea. Eso es una oblea. Entonces, se me da la pinza. A ver, conociendo la creencia, pues cuando tú ya lo haces con conocimiento de lo que estás haciendo, cuando ya has tomado conciencia de ello, ya no tiene la misma potencia, ya no tiene el mismo efecto. Y si lo haces con la inconsciencia, pues lo que estás haciendo es realmente un acto caníbal y tu inconsciente lo recibe así. Entonces genera el poder que tiene el otro al hacer, o sea, lo que hace es
que al otro le da el poder de hacerte comer el cuerpo de otra persona, o sea, de hacerte cometer un acto caníbal. Y tú estás consintiendo, lo estás haciendo por tu voluntad. El otro tiene el poder sobre ti. De manera que o cambias tu forma de verlo o dejas de hacerlo. Yolanda, ¿cómo puedo quitar el miedo hacia una persona que siento me puede hacer? Bueno, esto está incompleto. Supongo que le puede hacer daño. Sí. ¿Cómo puedo quitar el miedo hacia una persona que siento que que le puede hacer daño? Es complicado. Los miedos generalmente, yo lo que recomiendo es afrontarlos y confrontarlos. Todos tenemos miedo. No es que las personas valientes no tengan miedo, es que lo afrontan. Un valiente no es una persona sin miedo, es una persona que afronta sus miedos, que los mira de frente, que es capaz de atravesarlos y dejarse impregnar. Entonces, aquí es un poquito lo mismo, es afrontar ese miedo, verlo de frente. No se trata de que te dejes hacer daño por nadie, sino que seas consciente de que le tienes miedo a esa persona y que lo admitas, lo dices en voz alta y lo admites y miras cómo te sientes. Y cuando lo vas diciendo y te vas escuchando y dices, tengo miedo a fulanito de tal porque tengo miedo que fulanito de tal me haga daño. Y lo vas diciendo y te vas observando y si tienes ganas de llorar o si tienes ganas de chillar o si tienes ganas de lo que sea, exprésalo y vete sintiendo. Y lo vuelves a decir, tengo miedo de que fulanito de tal me haga daño. Y te vuelves a sentir. Y verás cómo eso va bajando la intensidad, va bajando la intensidad, va bajando la intensidad, hasta que te das cuenta que al final lo dices como el que dice, voy a ir a comprar el pan. Y te quedas tan ancho, de manera que no te afecta. Entonces, es una forma, por ejemplo, de atravesar ese miedo, de afrontarlo y de admitirlo. Sobre todo, no hay que rechazar los miedos, porque cuando tú rechazas algo, cuando tú ofreces ese rechazo, lo que decimos antes con lo de los rituales, lo que estás haciendo es alimentar ese ritual, alimentar esa energía. Con el miedo sucede lo mismo. Vamos a darle la vuelta, vamos a admitir que tenemos miedo, de manera que al no confrontarnos, al no hacer una resistencia con él, porque hay dos fuerzas opuestas, una que genera el miedo y la otra que lo rechaza, y estamos los dos aquí. Cuando uno de los dos se va, ya el miedo que estaría aquí en medio ya no se sostiene, ya se cae por sí mismo, porque no hay nada que lo sostenga. Bueno, yo quiero hacer un comentario al compañero que me está hablando, a Álvaro, que me está hablando del tema de los reptilianos. Yo lo que te puedo decir que se sabe que en una librería de California de mucho tirón, que ha sacado muchos documentales en Internet, que son los que ponen de moda todo el tema de la espiritualidad, la primera vez que se escuchó el tema reptil o draconiano lo hizo esta librería a través de un libro, que yo no sé qué libro es ahora, no te lo puedo decir, y salió a partir de ese libro, entonces todo el mundo empezó a hablar de eso. Entonces, decirme si yo estoy de acuerdo en un personaje como David u otro, o el de la moto, si yo no estoy discutiendo lo que ellos hablan, no es incompatible. Ellos pueden entender que hay una serie de seres que están por ahí pululando, ¿no? Que pueden ser malos y que puede ser una opción. O sea, no es incompatible. Lo que yo te estaba diciendo es que no hace falta ver tanto lo que hay fuera, sino que se mire uno hacia adentro. Si esta librería en su momento hizo lo que hizo, pues oye, mira, se puso de moda y ahora todo el mundo habla de ello. No es ni malo ni bueno. A lo mejor puede tener un guiso de verdad o simplemente puede ser una fábula. Y ahí lo dejo, ¿no? Son leyendas, no se sabe. Lo que sí que es verdad que en la antigüedad había muchos mitos hablando sobre la serpiente y sobre seres alados, ¿no? Eso sí que es real, pero bueno, los nefelins y esta gente y los gigantes, todo eso fue real, ¿no? Y con eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Con el tema que ahora le ponen, etiquetan a las cosas por un nombre y eso va a muerte, ¿no? Antiguamente había muchas razas de muchas cosas que eran diferentes a lo que hoy en día es el humano. Entonces, yo etiquetar una concreta tendría que etiquetar a 30, ¿sabes? En la Tierra hubo, según los textos antiguos, más de 30 razas diferentes. Y podrían ser algunas de anfibio, otras de reptil, otras de mamíferos, otras de aves, que también eran reptiles. O sea, es decir, no se sabe exactamente. Pues bueno. Por aquí hay un comentario interesante que dicen que el canibalismo genera que comas carnes, y entre otras cosas, y que te insensibilices a determinados actos bárbaros que estamos haciendo. También lo genera el canibalismo, es decir, si tú te estás comiendo un ser humano en un acto ritual, pues todo lo que sea inferior a eso no te va a parecer tan grave, porque tú ya te estás comiendo un ser humano cada vez que vas a misa, de manera que sí, o sea, no estás nada equivocada. Van por ahí los tiros. Es un acto
realmente si analizamos la misa, es un acto, es un ritual, no un acto, un ritual satánico. O sea, tiene muchos elementos que son satánicos a nivel simbólico, ¿de acuerdo? Ya sabemos que no hay una persona allí que hemos sacrificado y demás, pero es que, como vuelvo a repetir, no me canso, el inconsciente no distingue. Simbólicamente es lo mismo. De manera que no estaríamos, y además estamos adorando a un ser, se supone que al que han matado, lo tenemos allí colgado en un madero, en una cruz, que está torturado. O sea, cuando realmente una de las cosas que dijo Jesús en su momento fue que no adoráramos falsos ídolos de barro, que no tuviéramos imágenes y lo vamos poniendo por todas partes. Que la religión católica no es muy correcta ni muy coherente con las enseñanzas que se dieron en su momento a lo que estamos aplicando hoy en día. Ninguna no religión, tiene nada que ver. ni musulmana, ni judaísta, ni muchas de las que hay en el planeta hoy en día tienen un sentido. No, yo hablo de Ni siquiera la taoísta ni la budista, que son me movimientos enseñaron. espirituales, que a veces también uno dice, bueno, vale, ¿qué pasa? ¿Que el karma sí que existe? Pues tampoco creo en el karma. O sea, ni budistas, ni taoístas, ni sionistas, bueno, me da igual, sionistas, va a decir que eso es otra nueva rama, ¿no? Es decir, hay demasiadas religiones, que no hay que seguir las religiones, que lo que hay que seguir es el puzzle, armarlo, entender lo que está sucediendo en el planeta y ser coherente con uno mismo. Sí. Todo lo demás se deja de lado porque hoy en día, después de 21 siglos, no hay que seguir ninguna religión, sino entender que estamos en un planeta para disfrutarlo, reír, disfrutar de la familia, disfrutar de nosotros, de nuestro crecimiento personal, y todo lo demás es una mierda que te venden como nueva era, pero antigua era. Eso se le llamamos antigua era, y ahora está la nueva era, que son, o tienes que vestir de blanco, tienes que ponerte barba, tienes que meditar, tienes que hacer no sé qué. Bueno, te van metiendo en sectas hasta que acabas gilipollas como los de la católica, como los de otros lados, ¿no? O sea, es decir, por convencimiento. Y yo soy católico por nacimiento, porque soy cristiano, en el sentido de que mis padres me bautizan, me llevan a la comunión, pero no me creo nada. O sea, es decir, no paso por eso. Yo ya tengo una edad y digo, vale, tú me has hecho esto y me has hecho pasar por este tema, pero ya que soy yo adulto, digo, este tema no va conmigo y lo aparto. Cristian dice, Yolanda, ¿qué refiere? Pero referirse a Satanás como el mal no es una versión cristiana de esa energía. ¿No te parece que hablar de esta energía es darle credibilidad? Yo estoy hablando de los rituales satánicos, a lo que me refiero en realidad son a los rituales de sangre, no a Satán en sí, ¿de acuerdo? Hemos utilizado el título porque es lo más conocido o lo más utilizado cuando se habla y se comenta, es lo más conocido por todo el mundo, pero en realidad no me refiero a un ser concreto, me refiero al ritual en sí de sangre, de sacrificio, en el que se coge una víctima, se manipula y se genera ese miedo y se aprovecha ese impacto del miedo sobre el campo, ¿no? Para generar ese efecto. A eso me refiero. Satán, el demonio, el infierno y demás son todo versiones, como tú dices, católicas o cristianas. Y realmente ahí habría mucho que hablar, no vamos a entrar en ese tema porque es larguísimo. Yo opino que nosotros somos y creamos esa realidad que queremos tener y no necesitamos darle más vueltas, evidentemente, ni hace falta darle más energía, como tú dices, a ningún ser de ningún tipo. Simplemente es una forma de explicar el por qué funciona, el de qué forma, y hay que utilizar algunas palabras o algunas explicaciones para que la gente entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Da igual el ser al que se le haga el sacrificio, llámalo como lo quieras llamar, me da igual. El efecto es el mismo. Muy bien, Yolanda. Vamos por la siguiente pregunta. No sé si lo habéis comentado ya porque llegué tarde. ¿Cómo identificamos a nuestro alrededor personas que hacen esos rituales? Pues no lo hemos comentado, tampoco es que tengamos un sistema patentado para identificarlos. Yo siempre me guío de mi intuición, de mi antena. La sensación que te produce una persona cuando la conoces, ¿sabes aquello que dices? Oye, el primer golpe de vista, ¿no? Aquello, la primera impresión es la que vale. Pues cuando tú tienes una primera impresión de alguien, guárdatela y archívala, porque generalmente no suelen fallar las primeras impresiones, siempre están basadas en algo. Y es en esa lectura del campo que hacemos de la energía de la persona sin darnos cuenta. Entonces,
guíate de cómo tú te sientes con respecto a cada persona. Y cuando alguien te genera así una cosa que tú dices, me está dando ahí toma un poquito de distancia. Bueno, por aquí nos están pidiendo los administradores del grupo que pongan los aplausos no solo por Yolanda, sino o por mí mismo, sino por el tema de que hemos superado las 330 personas en directo, que es más porque luego es la acumulación final. Bueno, vamos por la siguiente. Muchas gracias a todos los que estáis en el chat y estáis haciendo preguntas. Muchos conocidos también. Víctor nos dice, Luis, ¿cuál hay fechas específicas donde se hace magia como los solsticios? Gracias. Hay fechas específicas donde se hacen magias como los solsticios. Sí. Gracias, sí. Sí, son fechas en las que hay un conflujo de energías, en las que hay mucha gente haciendo algo a la vez y se aprovecha la energía de todo ese grupo. Por ejemplo, en un campo de fútbol se está haciendo un ritual cada vez que se hace, es una guerra. Unos jugadores contra los otros, no deja de ser una batalla. Esa energía de todo el público que está viendo ese partido, tanto en el campo como en su casa, es una energía de guerra, es una energía de batalla. De hecho, cuando juegan ciertos equipos hay verdaderas batallas campales y se dobla la vigilancia policial porque acaban siendo verdaderas batallas campales, según con qué contrincante juegue, ¿no? Que dependiendo del equipo aquello es horrible. Toda esa energía bélica, toda esa energía de odio, de dale, venga, mátalo. Yo he oído decir barbaridades en un partido de fútbol que te quedas que dices, pero si es un juego, o sea, están jugando, se supone que es para divertirse. Pues no, hay que matar al contrario. Estamos hablando de una batalla. Simbólicamente es una batalla. Y toda esa energía se aprovecha también. Toda esa energía es conducida para generar aquello que ellos están haciendo. Ofrecen ese sacrificio, por ejemplo, de esa batalla, que no deja de ser un sacrificio simbólico, como te decía, que el inconsciente no lo distingue. Pero es lo mismo, es mucha energía de mucha gente alimentando una realidad. De momento he dicho que no preguntéis más porque ya no puedo apuntar más preguntas. Si me acabo las que tengo, os pediré nuevas preguntas, ¿vale? Lo digo porque no puedo estar pendiente de las preguntas más todo el tema. Yo voy a decir una cosa. El ritual que en los últimos 30 años más se está llevando es el que sucede los días 11, ¿no? El día 11, que teóricamente es un número mágico, el infinito, quiere decir muchas cosas a través de la cábala y de otras historias. Número maestro. Número maestro. Es en el que más rituales se está haciendo en los últimos 30 años. Ese es el que siempre, cuando hacen algo gordo, no sabes qué día 11 de qué mes va a ser, pero va a ser cuando la hostia va a pegar más fuerte y no avisan. O sea, no va a ser septiembre ni va a ser marzo porque ya ha pasado, no. Será cuando ellos digan un día 11. Y eso ya está muy estudiado. Nosotros tenemos la teoría que nos dan leches para que despertemos, pero bueno, vamos a ver si despertamos o no. Cinecin dice, Yolanda y Luis, ¿os habéis preguntado alguna vez si estáis sirviendo a Satán y los Illuminati sin daros cuenta? Gracias. Bueno, yo nunca he estado, nunca he pertenecido a ninguna escuela, no he pertenecido nunca a ninguna secta, a ningún partido político ni a ninguna religión. ¿Podría estar manipulado? No te digo que no. ¿Quién lo sabe hoy en día en el planeta? ¿Tú lo sabes? ¿Tú, Cine, lo sabes? Si tú estás manipulada. Yo te puedo decir que dentro de lo que yo percibo una energía oscura, una energía más clara. Prefiero trabajar con la clara, ¿no? Y siempre he estado dando durante los últimos 8 años herramientas para que la gente tenga un crecimiento personal. Entonces, decir si yo soy oscuro, bueno, yo tengo mi parte oscura. Si me buscas la boca me encontrarás. Pero por regla general, suelo dar herramientas y no considero que ningún Satanás ni ningún Illuminati me esté controlando. De hecho, desde que tengo la caja Pandora, nunca me ha llamado los hombres de negro, ni los Illuminati, ni el gobierno de España, ni el gobierno de Estados Unidos para amenazarme, ni decir que cierre el canal, ni me están pagando dinero para decir que bien lo hago. Quiero decir, esto es un canal libre, la gente que sale... salimos o hablamos entre nosotros porque nos llevamos bien, es decir, cuando yo invito a un amigo, no es porque tú me digas, oye, invita a este que es muy bueno, tiene que haber un feeling, tiene que haber alguna manera de contacto, de que haya una unión energética y te lleves bien con esa persona, y a partir de ahí empiezas a hacer una serie de programas. Entonces, no sé si te respondo, ¿quién está manipulado? No se sabe. Yo te puedo decir que nosotros nos hacemos muchas terapias al cabo del mes o al cabo del año, nos trabajamos mucho energéticamente,
hacemos muchas formaciones simplemente pues, para tener un conocimiento, ¿no? Que estemos errados, bueno, el tiempo nos lo dirá. A lo mejor no estamos tan errados, pero esperemos que no lo estemos, porque si no, vaya putada, tantos años haciendo cosas para nada, ¿no? Yo espero que algún día lleguemos a esa masa crítica, que es el centésimo mono, que la gente evolucione y que entremos en una nueva edad de oro, que en el pasado sí hubo una edad de oro que dice que en la línea de tiempo existe esa edad de oro. Vamos a intentar llegar a esa edad de oro y vivir lo mejor que podamos. Ya está. Yo pienso, antes habéis preguntado que, bueno, también es otro tipo de manipulaciones o de cosas por parte nuestra. Y yo decía, bueno, yo creo que mis ganas de vivir en el planeta Tierra son, ante todo, ganas de vivir, de disfrutar de la familia, disfrutar de los amigos, de un crecimiento personal, de hacer mucho el amor. O sea, son cosas muy básicas. Que nadie se piense que yo hago cosas súper raras. No, no, yo me levanto, estoy con la familia. Si hay que ir al cole, se tiene que ir al cole. Si hay que comer, se tiene que comer. Si hay que hacer el amor, se hace el amor. Y si uno tiene que estudiar, estudia. Y si uno está haciendo un directo, está haciendo un directo. Quiero decir que... Y vamos de compras. Exactamente, y hacemos al vida médico normal. también. Sí, vamos al centro comercial también a comprar cuando nos hace falta algo, nos guste o no nos guste el centro comercial. Aquí tenemos uno muy chulo aquí al lado de casa, ¿eh? Entonces, yo qué sé, hacemos vida normal. Cuando podemos vamos a la playa, cuando podemos viajamos. Y para viajes, recordar que en septiembre estaremos en Orlando, en Barcelona el 4, no, sobre abril, hará un curso Yolanda nuevo que hará con Sergio Ramos y que queremos dar la vuelta al mundo. Nos han propuesto una cosa en Colombia, nos han propuesto en México, nos han propuesto en Argentina, nos han propuesto en Madrid. Eso lo iremos explicando a medida de que vayan saliendo las cosas que sean fijas y que tengamos tiempo nosotros de poder viajar, ¿vale? Luis, hablaste hace poco en otro vídeo de las runas. ¿Alguna buena fuente de información acerca de ellas? ¿Qué recomiendas? Muchas gracias a los dos. Bueno, las runas se puede decir que dentro de lo que es la raza aria o blanca, ¿no? Es un tipo de yoga, de ejercicios o también de invocación de palabras o de crear vamos a decir, un idioma, bueno, ¿cómo se diría? Unas palabras que te hacen protección o puedes hacer que tu vida sea mejorada. Este conocimiento se perdió, ¿eh? O sea, hay mucha gente que habla de runas, pero que realmente sean poderosos en este tema. Yo te podría dar un nombre, pero ya no me fío tampoco de esa persona. Quiero decir que prefiero pasar palabra y decir, si un día conoces a alguien bueno tú que trabaje en las runas, me lo digas. Y me refiero no solamente en el ejercicio, sino en el físico, en el yoga y en el poder utilizar esas palabras para crear realidades positivas, no negativas, ¿eh? Porque que yo sepa, las runas en los últimos 10 siglos se han utilizado para hacer mal. Los ejércitos las utilizan como ejercicio físico y las han utilizado para llevar la bandera de la guerra por delante, ¿no? Entonces creo que deberíamos de dar la vuelta a la tortilla con el tema de las runas, ¿vale? O sea, es algo positivo lo que se está utilizando para algo mal. Igual que la magia. La magia es magia. Depende de la persona cómo se adiestre y el ego que tenga, lo usará para su bien o lo usará para su mal. A ver, Yolanda, ¿y la gente que trabajamos en tanatorios, cómo evitamos o ayudamos a los espíritus que hay allí? Trabajo en uno donde se perciben y se oyen cosas raras y esto incomoda a los clientes que vienen a velar a sus difuntos. Tía, me pregunta, Yolanda, ¿tú qué lo ves? A ver, en el tanatorio lo que ocurre es que el difunto pues acaba de fallecer y muchos todavía no se han dado cuenta que han fallecido y están en ese estado pues un poquito de perdidos, podemos decir, o desorientados. Generalmente la mayoría no necesita ayuda para seguir con su camino, entonces lo mejor es no interferir, no encender velas, porque las velas lo que hace es dejarlos aquí anclados, no ayuda a que se vayan, sino simplemente desearles que tengan un buen camino, explicarles el que perciba alguno, explicarles que se ha muerto, que ya no está en este plano y que tiene que seguir con su camino y con su evolución. Yo no suelo hacer otra cosa. Antes me dedicaba a que si les daba luz, que si... Y realmente lo que hacemos es interferir en su proceso. Entonces, si no te piden que los ayudes, en principio lo único como mucho es explicarles eso, que ya no están en este plano y que pueden seguir con su evolución, que tengan buen camino y buen viaje, es lo que les deseo yo cuando hay alguno así que lo veo perdido simplemente. Y si me piden ayuda, pues entonces ya se puede hacer alguna cosita, pero en principio yo no interfiero.
Bueno, gente como Sergio Ramos, amigos míos, lo que hacen es crear una espiral y los mandan todos para arriba y hacen una limpieza, ¿no? Hacen pam, pam, pam y todos para arriba, ¿no? Yo geobiológicamente también los he detectado de muchas maneras y también los hemos echado, pero hoy en día yo creo que es lo que está diciendo Yolanda, es deja que hagan su vida, tú haz la tuya, y si realmente eso está molestando a esas personas, pues puedes contratar a un maestro, ¿no? Un chamán, una persona como Sergio Ramos, que hacen ese tipo de rituales o de cosas, pero que Que a veces lo que se oye y se ve y se siente no es un ser, es una impregnación. Muchas veces lo que percibimos no es un espíritu, sino una impregnación emocional y generalmente si el difunto ya llega difunto al tanatorio, esa impregnación emocional no es del difunto, es de los seres que lo acompañan, es de la familia, es el dolor, lo que se queda impregnado y genera esas manifestaciones. Y no tiene que ver con un ser. Por eso te digo que lo mejor es no darle energía y si acaso hay alguno que realmente te pide ayuda, pues entonces ya se puede ver qué es lo que hay que hacer. Como dice Luis, una espiral y lo mandas a la luz si te lo piden, pero si no, yo no interfiero. Yolanda, ¿algún ritual para alejar a los espíritus que aún están por aquí? ¿Y por qué hay que alejarlos? Es la misma persona que pregunta. Ya, pero es lo que te digo, o sea, en principio, si están aquí es por algo y su camino necesitan pues trascender el hecho de por qué estén por aquí. Entonces es mejor dejar que hagan su labor, aquello que tengan a medias y que concluyan su trabajo, es su evolución. Yo no soy quien para interferir. Bueno, Edwin nos dice, gracias por las respuestas. Tenemos que hacer la segunda parte de este tema con Carlos Delfino. Posiblemente, posiblemente. Decir que la semana que viene estará Carlos Delfino y Yolanda con una nueva temática. Cerraron el ciclo anterior, empiezan un nuevo ciclo con otra nueva serie de vídeos y estaremos informando miércoles a las 6 de la tarde, hora de España. La semana que viene, Yolanda y Carlos Delfino. Para el que le guste de Carlos y Yolanda en tertulia. Y si puedo, estaré yo también para liarla. Alma creativa, nos dice Yolanda, desde los 11 que no voy a misa y no sabía nada de sectas, ni leía libros, ni conocía a nadie que me influenciara. ¿Por qué ese cambio de tan joven? Pues porque estarías muy en contacto con tu ser, cuando digo tu ser me refiero a toda tu esencia, a todo tu potencial y estabas viendo ya que todo esto no te llevaba a ningún lado, no te conducía a ninguna parte. Los niños son muy sabios y realmente están muy en contacto con la información esencial que traemos, con la información primaria. Es cuando nos hacemos adultos, cuando nos vamos separando a base de creencias, de cursos, de aprendizajes y de historias que nos van contando. Entonces los niños son muy intuitivos y hay que hacerles caso. Cuando te dicen algo hay que escuchar a los niños. Parte de su sabiduría. Muy bien. Yolanda Luis, todo es tan interesantísimo, lástima que estén tan lejos. Me gustaría seguir aprendiendo más. Saludos. Yolanda, si yo oro para que mi hija se sane de una condición genética, ¿me estoy intrometiendo en su destino? A ver, hay por ahí una señora, no recuerdo el nombre de ella, pero tiene un libro y hay un vídeo que habla de crear a Matisse. Matisse es un niño que nace con un problema y su madre lo que se dedica se supone que no tiene solución al problema del niño y es algo severo. Y su madre se dedica a visualizarlo cada día sano, corriendo, saltando, un niño feliz, un niño... Y el niño se sana. Entonces, cuando un niño nace con determinado problema, es parte del transgeneracional. Y ese niño viene a limpiar ese transgeneracional, a manifestar un conflicto sin resolver de ese transgeneracional. Por lo tanto, si a través de ti le ha llegado esa información o a través de tu marido le ha llegado esa información a tu hijo, ambos podéis, como padres, orar, como tú dices en tu caso, o visualizarlo sano, porque de ese modo no estás sanando a tu hijo, estás sanando el transgeneracional, esa información de la familia que está por sanar. Tampoco se trata de hacerle un ritual, estamos hablando de orar, de pedir, es generar la realidad que tú quieres vivir.
Yolanda, tú dices que hay que pensar y proyectar lo que se desea. Otros, como Virginia Blanes, dice que vivamos el presente, que lo tiene que llegar, Que llegar, llegará. Estoy hecho un lío, gracias. Bueno, yo no digo que haya que pensar y proyectar. Yo lo que digo es que hay que darle nuestra energía a lo positivo. Y que si tú deseas proyectar algo en tu vida positivo, puedes hacerlo. No que haya que hacerlo. Si tienes un problema, lo puedes entregar. Pero para hacer eso que yo digo, hay que estar en presente. Es decir, yo no puedo proyectar una realidad si no estoy en presente. Lo que dice Virginia Blanes para mí sería el primer paso, es decir, estar en presente es el primer paso, porque sin eso yo no puedo proyectar la realidad que quiero generar. Entonces es necesario estar en presente para poder proyectar esa realidad que yo deseo. Están preguntando que si la metafísica es una religión. Bueno, son unos conocimientos. Depende de qué tipo de metafísica, es peor que una secta. Claro, depende de cómo la lleves y cómo lo tomes y cómo lo ejerzas y como todo. Okay. Todo llevado al extremo es una secta. Exactamente, pero yo conozco metafísicos que lo hacen bien. Tampoco hay gente buena y gente mala. Se trata de tomar el conocimiento que necesites, aplicarlo en tu día a día, todo aquello que te sirva y no tomarlo todo como una verdad absoluta, porque no hay ninguna verdad absoluta. La única verdad absoluta que hay es que no existe tal verdad. Es decir, todos son verdades parciales y relativas. Entonces, coge esa información que te sirva, pero no la tomes como un dogma. Tómala como parte de una herramienta que te ayuda a crecer, que te ayuda para un fin, no como un dogma como el que va pues eso, se hace de una religión determinada o de otra, sino simplemente como una información extra. La mayoría de la gente que conocemos nosotros trabaja en la metafísica y no veo yo que estén... Bueno, están un poco volados, pero hacen cosas buenas, quiero decir. Todos tenemos ese punto de locura. Y en la yo también he trabajado... no vemos ninguno sano. Exactamente, yo también he trabajado metafísica, no sé, no lo considero una religión mientras no te empapes de ella como si fuera algo religioso, ¿no? Sí, cuando la tomas como un dogma y lo llevas al extremo, todo es malo, sea lo que sea. O sea, para mí, si comes carne al extremo es malo, te va a dañar. Si comes solo lechuga, te va a dañar también. Tienes que tener un equilibrio dentro de ese margen de equilibrio, pues esto estaría lo mismo. Si tú te vas a un extremo es malo, si te vas al otro extremo es malo también. Entonces siempre lo ideal es el equilibrio, el punto del centro, estar en nuestro centro. Luego nos preguntan por aquí si que conocemos a Rosalía, no sé qué, no sé cuánto. A ver, no conocemos a todo el mundo, lo sentimos, ¿vale? Nosotros vivimos nuestra realidad y no nos fijamos en lo que hacen los demás. No te podemos decir lo que hacen porque no lo sabemos, ¿vale? Pero si a ti te gusta, sigue viéndolo, aquí sea quien sea. Es decir, si no te gusta, pues no lo veas. María de la Luz García, me gustaría que hablaran cómo podemos potencializar las cosas positivas. Gracias. ¿Te has visto el vídeo de la bola cuántica? Míratelo, lo hizo Yolanda. Lo ha hecho ya en 2 vídeos diferentes, uno con Carlos Delfino y otro con Yolanda misma, en este mismo canal Descifrando la Matriz. Puedes contestar a María. Pues dándoles energía, visualizando eso positivo que quiero que se dé en mi vida, prestándole atención simplemente a aquello que me gusta, aquello que tengo a mi alrededor, al cariño de los seres queridos, a esa cosa bonita que te sucede, a ese detalle, a ese simplemente ese abrazo de tu hijo o esa sonrisa de ese niño que pasa por la calle, a todo eso, vesle prestando atención a eso. En vez de prestar atención o darle fuerza a las cosas negativas, vamos a prestar atención a todo aquello bonito que tenemos en el día a día, que son muchas cosas y que generalmente no las vemos. Esta es una pregunta para ti, pero primero la contesto yo. ¿Qué opinas sobre el bautizo para los niños? ¿Es necesario o hay que esperar que ellos elijan? Yo en mi caso he esperado que mi hija elija. Pero vamos a ver una cosa. Cuando tú firmas el contrato para un bautismo de un niño, le estás entregando el alma a la Iglesia Católica. El alma. O sea, todas tus reencarnaciones futuras, toda tu vida hasta llegar a la mónada. Y si lo firmas en el registro civil del Estado, le estás dando tu cuerpo físico, ¿vale?, al Estado, que puede vender y hacer contigo lo que le dé la gana. O sea, que en el momento que naces y lo registras y encima lo haces católico de cualquier otra religión, no solamente has entregado el cuerpo físico, sino que también has entregado el cuerpo etérico. Que se vayan...
A ver, por favor. Yo no bautizo a nadie, ni que nadie me bautiza a mí. Y a mí me bautizaron, pero yo hice aquella herramienta de corte para poder cortar. No lo aconsejo. Yo puedo decir que sí estoy bautizada y mis hijos se bautizaron porque era tradición y había que hacerlo, y si no la familia estaba hecha un cisco. Si fuera hoy no los bautizaría. De hecho, después me hicieron la comunión porque ya por ahí sí que no pasé. Y lo ideal es dejarlos que elijan ellos. De hecho, yo los míos después no han querido seguir y no he querido que estudien ningún tipo de religión en el colegio. Lo que aprenden es cultura general acerca de todas las religiones porque es la asignatura obligatoria, pero no tienen un dogma y son libres de mente en ese aspecto. Y como te digo, si fuera hoy no los bautizaba. Espérate que están repitiendo. Están repitiendo algunas preguntitas. Bueno, esta creo que ya la hemos dicho, ¿no? Que me están saliendo unas cuantas repetidas. Es que las copio 2 veces. No, es que las van repitiendo. Esta es la última. ¿El psicópata es una persona poseída? Un psicópata. A ver, hay varias versiones de este tipo. Un psicópata es una persona que no tiene una conexión con esta realidad, que no tiene una emoción directa con los actos que realiza. Es como una desconexión, más que una posesión, es una desconexión. Sería más, bajo mi punto de vista, como un autómata, como una persona sin un alma, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? No sería exacto, pero sería lo más acercado, lo más cercano. ¿Que puede haber posesiones en algunos casos? Pues puede haberlo, lo que se llama una posesión, no te digo yo que no, pero la mayoría de casos yo conozco algunos y son personas que tienen una desconexión entre su ser y el ser físico, ¿no? Es como que hay una interferencia ahí. Entonces habría que ver después qué está generando esa interferencia. Bueno, estoy pidiendo ahora ya, que antes he dicho que he cerrado las preguntas, vuelvo a abrir preguntas. Entonces, si me las vais haciendo, o las iré diciendo. ¿Los arcontes que se alimentan de energías negativas, dolor y demás? ¿Qué opinan del Kibalión? Esta de... Los arcontes. Es que no hace una pregunta, hace una afirmación, ¿no? Pregunta. Bueno, si la completa, pues igual podemos contestar con coherencia. Ahora mismo no entiendo qué nos quiere decir. Hablen de los arcontes, gracias. Hay por ahí un vídeo que tenemos hablando de eso con Tote, Sí. que habla de este tema. Es que es un tema largo y enredado. En realidad, pues son unos seres que están encima de la pirámide, por decirlo de alguna forma, y son los que nos están manipulando para que generemos su realidad. Y se alimentan, en principio, según dicen, de esas energías negativas, de ese dolor, de ese miedo que se genera en nosotros a través de pues, esos rituales, esos atentados, esos desastres que hay en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, Cristina, que me pregunta lo de X-Files, no he visto los últimos capítulos, no te puedo contestar, ¿vale? No he visto la temporada, vi los 3 primeros y ahí me he quedado. Aquí es que van muy lentos, todavía van por el cuarto o el quinto. O sea, deja que es que claro, como yo no sé inglés, no los puedo ver en inglés, no tengo que esperar a que los traduzcan a castellano y no sé, si tienes un enlace donde salgan todos de golpe me lo pasas, si son en castellano y los descargo y los veo y te comento. Luego, con Briza dice, ¿cómo se lleva lo de matar animales y luego ir de ser espiritual? Digo, ¿esto que vas por mí o por ti mismo? Digo, ¿cómo se lleva el tener una planta y comértela cuando sabemos que tiene vida, ¿no? Y cómo le das la piedra a ¿cómo se dice? A una amatista sabiendo que también tiene energía y tiene vida. O sea, es decir, depende cómo tú vivas tu vida. Es decir, si tú estás matando animales para hacer daño, por joder, haces sacrificios, los mutilas y eres asqueroso, pues lógicamente te va a ir mal tu karma. Si tú comes carne por supervivencia, no creo que sea nada malo. Si tú comes vegetales por supervivencia, no creo que sea malo, ni siquiera si curas con cristales, ¿no? Vivimos en un mundo de dualidad y nadie está yendo de espiritual. Nacemos siendo espirituales, somos espíritu.
somos alma. Nadie nos tiene que decir lo que somos y lo que dejamos de ser. Tus comportamientos, tu coherencia te dirá lo que tú eres. Entonces pregúntate qué es lo que eres tú. Si estás todo el día juzgando, estás todo el día siendo malo, maquinando, dando lecciones, entonces serás una persona enferma. Si eres una persona que vive la vida, que disfrutas de tu familia, que disfrutas de tus hijos, pues serás una persona positiva. Entonces, ¿en qué bando quieres estar? A mí el rollo este de yo soy carnívoro, yo soy vegetariano o yo me alimento del prana, yo creo que ya hay que trascenderlo porque vivimos en un mundo de dualidad y todo es válido, depende de cómo tú lo lleves. Simplemente es una actitud en la vida, ¿vale? Yo lo dejo ahí, no creo que haya que hablar más de estas tonterías. ¿Tú qué quieres decir, Yolanda? Nada, Es perfecto. que... es que, ¿qué te pasó? Pregunta Yolanda. Espérate, que se me va la pregunta. Hola, se me ha ido del todo. ¿Qué ha pasado? Ahí la tienes. Pregunta Yolanda. Vaya, hombre. Aquí hay algo que no está bien, ¿eh? Vaya. Pues mira, no hay pregunta, Yolanda. Se ha bloqueado. Ahora. Ya, pero están habiendo tantas cosas a la vez que no me da tiempo de verla. Ahí es cierto que cuando usas cualquier tipo de magia, de aquí no lo veo. Las frecuencias negativas y espíritus malignos y diablos te afectan inevitablemente. Yo ya he explicado lo que era la magia al principio. A ver, si tú te vas a hacer un ritual con intención de manipular, de hacer, bueno, pues puedes estar más sujeto a determinadas influencias de ciertas energías. En realidad, todo eres tú. Esos diablos, esos espíritus, esos seres, esas energías, todo eres tú. Todo eso está dentro de la misma matriz, del mismo universo, del mismo ser. Y todo está en equilibrio, cada uno cumple su función y es perfecta. Los Illuminatis están haciendo su función. Los Bomberos también. bomberos hacen su función. Cada uno En el hace almanaque, guapísima. y cumple su función. Todo es justo tal y como está, como debe de ser. ¿De acuerdo? Entonces, en base a ello, el que quiera ejercer una acción sobre ese campo, pues puede utilizar ciertas herramientas como es la magia. Como he dicho, la magia yo no considero que sirva a hacer ningún ritual, ningún sacrificio, ni que sea mejor para lograr tu fin. Lo único que necesitamos realmente es hacer en coherencia lo que estemos sintiendo y pensando. Es decir, que alineemos todo nuestro ser, pensamiento, emoción y acción. Y entonces vas a generar esa magia, no necesitas más. La magia solo es tu intención. Por lo tanto, si decimos que hacer magia te van a afectar ciertos seres, quiere decir que cuando tú pones tu intención en hacer cualquier cosa, pues vas a estar sujeto a que te afecten los diablos o espíritus y demás. Si tú lo crees así, pues así será. Lo que coméis carne, seréis capaz de matar a vuestro perro o gato y comérselo. Y si tú comes lechuga y tu madre tiene plantas de lechuga, ¿no te da pena? Quiero decir, si tú comes para sobrevivir, ¿dónde está el problema? Es que entramos en una... hay gente que es O positivo, necesita comer carne. Y hay gente que es A o B y necesita comer vegetales. Y los dos lo están haciendo mal porque los dos están comiendo seres vivos. La única manera de no comer animales o no comer plantas sería pues ser como Víctor Trubiano, que se alimenta de prana o del sol y esta gente. Y si los ves, están más arriba que aquí. Tampoco tienen un cuerpo físico muy bonito de ver. Entonces, no juzguemos. Si estás juzgando, tú mismo eres un enfermo. O sea, yo conozco muchos vegetarianos, igual que muchos carnívoros, que por el odio que tienen dentro son mega agresivos, sea vegetariano o sea carnívoro. Entonces, el hecho de ser vegetariano o carnívoro no es el problema es la conciencia del ser humano, cómo lleva esas cosas. A ver si aprendemos a comprender de que vivimos en un mundo dual. Si eso no lo entiende, vas a ser un enfermo de por vida. Yo voy a decir algo. Mira, yo no soy una persona que sea carnívora especialmente, no me gusta la carne, como poca, tarde, mal y nunca, como se suele decir, pero en ocasiones sí que como carne. Poca, pero como. Lo que es horrible es el trato al animal que se le está dando. Es la crianza en cautividad como si fueran presos. Es esa condena a estar sometidos a una alimentación forzada
o a un inmovilismo dentro de una jaula o dentro de un corral en el que están apretados, no se pueden mover, el ambiente es asfixiante. Eso es realmente la tortura del animal, no el sacrificio para alimentarte. De toda la vida, las personas, los seres humanos, se han alimentado con carne y han hecho un sacrificio de un animal determinado y todo el clan se alimentaba de ello y todo el clan daba gracias y todo el clan honraba a ese animal por lo que estaban haciendo y por dar su vida para alimentarnos. Eso no es un maltrato. El maltrato es cómo sacrificamos hoy a los animales para que se y cómo los criamos para que se conviertan en un producto manufacturado. Eso es el sacrificio en sí, no el que mates uno para comértelo, porque después hay muchos de ellos que acaban además en un supermercado y por exceso acaban en la basura porque además no se puede repartir la comida además para las personas que lo necesitan tampoco, prefieren tirarlo. Ese es el problema, el exceso que estamos haciendo, pero ese exceso no es solo con los animales, ese exceso es con el mundo vegetal también. Y todavía es peor que con el animal, porque el mundo vegetal es el que sostiene la cadena. Si ahí no le prestamos atención, vamos a romper todo el sistema, de hecho ya lo estamos haciendo. Entonces hay que tener ese respeto por toda la naturaleza y tomar solo lo que necesitamos en cada caso, en todo, solo lo que necesites y de forma coherente, de forma respetuosa, y honrando aquello que estás haciendo, y aquello que tomes aprovecha todo el máximo posible de aquello que estás tomando, no desperdicies. Esta cultura del derroche que tenemos y del despilfarro en todos los sentidos y de que haya gente muriéndose de hambre en el extremo del globo y otros tirando la comida en los cubos. Eso es lo malo. Ese es el sacrificio. ¿Ves a los bolquetes estos que rompen las piedras de cuarzo y luego te las venden y todo el mundo, oh, piedras de cuarzo para protección? Eso sí es espiritual. Y eso es muy espiritual, tener toda la casa llena de piedras de cuarzo que las han roto a lo bestia, que han roto todo el elemental que llevaban dentro, ¿no? Y ya no tienen vida esas piedras porque realmente se han cargado los elementales. Y de eso nadie habla, ¿no? Solo de la carne, ¿no? Pero cuando... Y las plantas está demostrado que son además los seres más antiguos del planeta, además de las piedras, ¿no? El siguiente elemento en la cadena son las plantas y está demostrado que tienen emociones, que tienen sentimientos y hay estudios que lo documentan, de hecho, y que tienen reacción de miedo y que tienen reacción ante determinada persona que las trata de una manera o de otra. Todo eso nosotros no somos capaces de verlo, pero también está ahí, se merecen tanto respeto como el animal. Entonces hay que tener en cuenta esto. Yo te voy a decir lo que hacían los chamanes, ¿vale? Es decir, cada vez que cogían una planta, un animal, un mineral, daban las gracias a la madre tierra. Ese elemento o ese elemental o ese ser. Entonces, si eres vegetariano o si eres carnívoro o eres omnívoro o coges piedras o eres pránico, pide gracias por lo que estás cogiendo a la madre tierra que te sostiene en este planeta. Y no entres en políticas de si esto es bueno o esto es malo, sino vive la vida, que es lo mejor que puedes hacer. Y si esto no lo entiendes, eres un enfermo, con lo cual hazte terapia, ¿vale? O sea, no importa lo que seas, lo que importa es que entiendas que tienes que ser libre y no estar atado a nada. Y el problema es que nos atamos. Es verdad que si uno es multimillonario, puede comer comida ecológica, puede vivir en una casa sostenible, puede vivir a lo mejor en una isla donde nadie le moleste, puede ser pues un ermitaño, pero no es la realidad del planeta Tierra. La realidad es que vivimos confinados en ciudades, nos maltratan con comida y alimentos vegetales contaminados, animales también, y comas lo que comas, realmente te está afectando y realmente te está volviendo que seas un ser agresivo, ¿no? Porque todos los alimentos, hasta el agua, los acuíferos, están contaminados químicamente, nos tiran chemtrails cada día, nos meten baja frecuencia con el sistema HAARP. Entonces hemos llegado a un punto en el cual ya no es sostenible el planeta. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a cambiar el planeta y de eso se trata, de hacer estos vídeos, de poder decir basta ya y vamos a hacer una vida normal y corriente, que es lo que nos pertenece hoy en día, la nueva edad de oro y el centésimo mono, a ver si eso lo aplicamos todos. Lance dice, ¿el ser humano puede dominar algún tipo de magia natural? El ser humano siempre ha sido un ser mágico por naturaleza. Espera un momento, nosotros somos seres mentales y dentro de esos seres mentales entendemos la magia como algo de la mente, ¿no? Como algo que se puede crear.
entraría entrando por ahí. Dime. El ser humano es un ser mágico por naturaleza. Siempre ha trabajado con la magia y ha operado con ella. Siempre ha trabajado o se ha comunicado con su inconsciente a través del simbolismo para lograr efectuar ese efecto o lanzar esa huella o esa onda a ese cuántico para que te devuelva la realidad que quieres crear. Entonces, siempre se ha hecho, o sea, en todas las culturas hay magia, en todas las culturas ancestrales, en todos los indígenas, todas las culturas indígenas hay magia y de hecho la dominan. Los que estamos desconectados de esa realidad es el ser blanco por la cultura que tenemos hoy en día, porque no interesa que, como somos tantos, generemos esa realidad porque no les conviene. Entonces están intentando envenenarnos porque como nosotros despertemos a ese potencial, no va a haber Dios que nos pare. Siempre lo hemos tenido y siempre ha estado ahí. Vamos a ir cerrando porque todo empieza a las 10, ¿vale? Entonces son y 43, aunque sean 5 minutos podemos cerrar. Vamos a decir las últimas que tengo aquí apuntadas y ya con el día de hoy acabamos. La semana que viene, Yolanda, ¿verdad? Será uno de preguntas y respuestas. No hemos preparado ningún tema, sino lo dejaremos para preguntas porque dijimos que cada 4 o 5 haríamos uno de preguntas, igual que hicimos el 1 de enero. Ya estamos como aquel que dice a punto de entrar ya en marzo, entonces vamos a hacer el nuevo de preguntas. Y es de todos los vídeos que hemos hecho en Caja de Pandora, pues cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntarnos a nosotros, pues lo iremos solventando dentro de nuestras medidas porque no somos Dios ni sabemos todo, pero dentro de nuestro conocimiento pues iremos dando pautas de lo que sepamos. Orlando nos dice, Yolanda Luis, ¿el pago a la tierra es un ritual? El pago a la tierra es un ritual y es una forma de decirle que le devuelves o que le agradeces aquello que te está dando. Sí que es un ritual, evidentemente. Hay que ver por qué le estás pagando, qué intención tienes y qué proyectas al hacerlo. ¿Cómo conciben la espiritualidad aymara? ¿Dónde hay reencarnación, ni karma, ni demonios? Saludos, hermanos. Donde no hay reencarnación, ni karma, ni demonios. No conozco esta corriente en profundidad para poder hablar de ella, pero si no hay reencarnación, ni karma, ni demonios, creo que estará bastante en consonancia con lo que yo pienso. Yo digo lo mismo, tampoco es mi especialidad. Yolanda y Luis, ¿un partido de fútbol es un ritual satánico? Yo enérgicamente percibo una energía muy densa y me temo y me tengo que ir al campo, a la playa cuando hay partido. Lo hemos explicado antes. Yo no sé si es satánico, pero que es un ritual, sí, que se aprovecha esa energía también. Se conduce y se canaliza para los fines de ciertas personas que la aprovechan y la utilizan en beneficio propio. Pregunta para Luis y Yolanda. ¿Creéis correcto el concepto de que cuando morimos ascendemos a los cielos? Pues yo creo que no. A ver, yo ya lo he dicho en muchos programas. Nosotros somos dioses. Ya somos dioses. Ya somos ese ser que está ascendido. Ya somos ese ser que acaba de nacer. Ya somos ese ser que seremos dentro de 3 reencarnaciones, por decirlo de algún modo, que yo no creo en la reencarnación. Y somos el ser que acaba de formarse ahora mismo en el principio de la Tierra. Ya somos todo, porque solo hay un instante, Entonces no es necesario morirte para ascender a ningún lado, ni es necesario ascender a ningún lado. Ya estamos ascendidos, porque lo que somos, entero, nuestro ser completo, lo somos ya. Última pregunta de India. Yolanda, mi amiga llama a los ángeles a diestra y siniestra y hoy tiene un problema, en las noches le dan pánicos de miedo y ningún ángel acude a su auxilio. ¿Qué piensas de esto? Yo esto de los ángeles es como cualquier otro ser que te pide algo a cambio. Es decir, es un intermediario entre tú y la fuente. Yo no llamo a ángeles ni llamo a ningún ser que interceda entre la fuente y yo porque yo estoy en comunicación con la fuente directa porque soy parte de ella. Entonces, tu amiga lo que tiene que hacer es tomar conciencia de que ella tiene la fuerza, de que ella es la que tiene el poder y simplemente con esto no necesita que nadie acuda a su auxilio. Ella es la que mejor se puede auxiliar a sí misma, no necesita más que a ella misma y su credibilidad, su creencia, su confianza en sí misma para salir de eso en lo que está. Y si con eso no puede, pues con un poquito de terapia para buscar la raíz de ese pánico y al tomar conciencia seguro que desaparecen. Pues hemos terminado el programa de hoy. Cosas positivas para ir cerrando.
Hay que vivir la vida, señores. Disfrútenla, utilicen los vídeos para tener herramientas, practiquen esas herramientas, fórmense, hagan terapias, hagan cosas que les hagan tener un crecimiento personal. No se crean todo lo que se les dicen, duden, miren de aquí y de allí, no se crean la verdad que decimos nosotros, ni la que dice aquel, ni la que dice el otro. Tomen su propia responsabilidad de ser ustedes mismos, de crear vuestra propia realidad. Utilicen la bola cuántica de Yolanda, os ayudará en muchos casos, a mí me ha ayudado también. Entonces, desde mi punto de vista, por hoy ya está este programa finalizado. Os damos las gracias a todos los que estáis por aquí, en directo aquí en el chat. La verdad es que os doy muchas las gracias porque no habéis parado de usar el chat, de hacernos llegar preguntas. Y bueno, más de 320 y pico personas quiero decir, en un momento dado determinado, que cuando acabe el vídeo serán 1000 y algo. O sea que muchas gracias a todos los que nos seguís en presente aquí y ahora, los que nos vais a ver en diferido durante toda la vida a través del canal La Caja Pandora, mientras no nos quiten este medio del YouTube, que para mí es fantástico, aunque los Illuminati lo puedan utilizar para hacer mal, también hay gente que lo utiliza para hacer bien. Y como no sabemos lo que es bien y es mal, simplemente duden y aprendan de sí mismos. Yolanda. Pues eso, cuestionarlo todo, sobre todo lo que decimos nosotros, lo que os diga cualquiera, cuestionarlo todo, pasarlo por vuestros filtros, sentiros y hacerle caso a vuestras tripas, que esas nos engañan. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que participáis en directo, los que nos veréis en diferido y los que nos veis en cualquier horario, en cualquier momento. Un abrazo muy fuerte a todos, muchas gracias por el cariño que se siente, que es patente y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias.